Aló. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Realmente es un honor, un placer y un privilegio estar aquí con todos ustedes en este foro tan importante y tener a dos expositores que nos van a ilustrar mucho esta tarde sobre el tema de las demandas de globalización frente a la institucionalidad democrática. Tenemos entonces, dentro de los dos presentadores, están Alberto Bernal, que es jefe de investigación y socio de Baltic Capital Markets, analista económico de Latinoamérica y es comentarista en CNN Internacional y en otros medios. Y Juan Carlos Hidalgo, aquí a mi izquierda, que es un destacado analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute y también un columnista en varios medios de América Latina. Empezamos contigo, Alberto, en una pequeña presentación, luego continuamos contigo y entramos entonces en las preguntas y respuestas. Gracias. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas felicitaciones a IID. Creo que esto va a cambiar la historia de los centros de pensamiento para Colombia en Estados Unidos. Como algunos de ustedes sabrán, hay muchos famosos think tanks, pero yo creo que el trabajo que acaba de hacer Luigi y su equipo con esto va a cambiar la historia de este simposio. Y ojalá, Dios mediante, el próximo año se pueda volver a repetir y esto se vuelva una cuestión anual para que así podamos tener lugares de conversación sobre democracia, quizás un poco más abiertos y más lógicos que los lugares en los cuales se están hablando cosas de la democracia en La Habana, por ejemplo. Entonces sería muy bueno que mantuviéramos esto para poder avanzar las cosas mejor. Muchas gracias a Gabriela, a Juan Carlos por participar, otra vez a todo el equipo, Centro Democrático, Presidente Uribe. En fin, aquí 5 minuticos en la cual la idea es comenzar un poco la conversación. La presentación que acaba de dar el senador Duque me sirve muchísimo para hablar sobre lo que voy a hablar porque en cierta forma, y bueno, y también con la presentación de Gloria esta mañana, hay muchas cosas que tenemos en común sobre la visión. Primero que todo, yo vivo de esta frase y yo creo que Colombia tiene que vivir de esta frase. Es más, Colombia ha vivido de esta frase. Winston Churchill, never let a good crisis go to waste. ¿Quién se acuerda del 6 de agosto del 2002? Eso era una crisis por donde uno quisiera verlo. Y afortunadamente, Colombia supo tomar la decisión adecuada, tuvimos mucha suerte, la persona indicada llegó y de pronto 3 años después estamos en una situación completamente diferente, donde ya los mercados internacionales hablan sobre los CIBETs. ¿Qué son los CIBETs? Son unos países que tienen una capacidad de crecimiento increíble, el futuro de la economía mundial, el futuro del mundo emergente. Entramos en ese mundo. El problema es que quizás no lo creímos demasiado, ¿cierto? Y eso es un problema, porque acuérdense de algo, todos los países del mundo, y eso lo vimos por ejemplo en la presentación de esta mañana de Gloria, todos los países van avanzando, porque el mundo es como una escalera eléctrica en un centro comercial. Lo que pasa es que hay 2 clases de personas en el mundo, los que llegan a un centro comercial y se hacen en la escalera a mano derecha, o a 1 metro en alguna parte y se hacen a mano derecha, la escalera eléctrica va subiendo, esa es una clase de persona, y existen las otras clases de persona, que es la persona que entra a esa misma escalera, pero va por la izquierda y va caminando. ¿Quién llega primero arriba? El que va caminando. Y es una forma de ver la vida, es un cambio de actitud. Y nosotros tenemos que fomentar eso para poder llegar al final feliz que todos queremos. ¿Cuál es el final feliz que todos queremos? Pues que en este país no haya absolutamente ningún niño con hambre. Eso es el objetivo de política, es el objetivo de la economía. Yo soy economista, soy analista de mercados, pero el objetivo de cualquier persona lógica en el mundo es tener niños sin hambre, tener un país donde los niños puedan salir a montar en bicicleta, donde no los vayan a secuestrar, donde no los vayan a robar, donde uno se pueda meter en un bus y pueda hablar en un celular, donde el alcalde de la ciudad le diga, más bien no saque el celular, no vaya y se lo roben,
sino más bien en un país donde no se lo van a robar. Ese es el objetivo. Y para eso necesitamos crecimiento económico. Pero para poder seguir creciendo, y esta gráfica la vimos por la mañana, tenemos que entender muchas cosas muy importantes porque tenemos que tomar decisiones de política económica para evitar que se nos estanque la economía. Primer punto, hecho irrefutable, la gente está viviendo mucho más tiempo. Eso es un hecho. Nuestros abuelos vivían 50 años, nuestros padres viven 70, 75 años. La expectativa es que cuando yo esté más viejito, quizás vaya a vivir hasta los 110 años. Iván lo nombró hace poquito. ¿Qué sistema de pensiones en el mundo puede aguantar si la gente se sigue retirando a los 61 años como en Grecia, cuando la expectativa de vida en Grecia hoy en día está llegando a los 97 años? No hay sistema que aguante. ¿Por qué? Porque es que es simplemente imposible mantener a una persona sin trabajar durante 30 años. El máximo es alrededor de 17 años. ¿Qué está pasando en el mundo? A mí me llama mucho la atención que el alcalde Petro, por ejemplo, habla mucho de Suecia como el paraíso del progresismo. Es un país muy progresista. Y yo le he oído muchas veces al alcalde Petro decir que esos neoliberales que quieren subir la edad de retiro no piensan en la gente. Pues les cuento una cosa, el país más progresista del mundo, Suecia, en este instante está teniendo una discusión de país para subir la edad de retiro a 75 años. Déjeme repetir eso, 75 años. En este momento en Suecia la gente se retira a los 69, la quieren subir a 75 y una vez la suban a 75 quieren tomar una decisión de poner que la edad de retiro futura esté atada a lo que diga la Organización Mundial de Salud de cuánto va a subir la gente. Ustedes me preguntarán, ¿pero para qué, señor Bernal? ¿Cuál es la lógica de eso? Pues muy sencillo. La lógica de eso es que si usted se gasta todo el presupuesto nacional en pensiones, usted no puede invertir en ciencia, no puede invertir en tecnología, no puede invertir en absolutamente nada de esas cosas. Colombia está en la misma tónica, estamos creciendo la expectativa de vida en una forma muy importante, ya estamos a nivel de mundo desarrollado. Por lo tanto, lo que decía Iván hace 10 minutos sobre que Colombia tiene que tener una decisión de país, de volver a mirar la situación de pensiones de este país, es algo que no tenemos tiempo, tenemos que comenzar a avanzar en eso en este instante. Nunca jamás dejemos que una crisis se nos vaya sin tomar decisiones. Colombia tiene que tomar decisiones sobre el sistema pensional en este momento, no afectando a los pensionados de hoy, sino afectando la futura pensión de Alberto Bernal. Así es como se hace esto. Me va a tocar trabajar hasta los 85 años seguramente, ni modo, pero si vamos a vivir hasta los 105, es lo que hay, como decían las abuelitas. Entonces es muy importante que lo avancemos. Segundo punto, le pregunto a ustedes en la audiencia, ¿dónde hay una persona en esa foto? Esa fábrica es la fábrica de Tesla. Son los carros eléctricos que están produciendo en este momento en Estados Unidos. Un señor que se llama Elon Musk. Como ustedes pueden ver ahí no hay gente. Y esta mañana ya lo vimos en las conferencias de la mañana sobre cómo está cambiando la manufactura y cómo tenemos que entender que nosotros, a punta de volvernos más baratos o de volvernos más, simplemente enfocarnos en la maquila, etcétera, etcétera, no vamos a crecer. Nosotros tenemos que buscar es avanzar con el mundo para poder entender que esto no tiene reversa, porque es que la robotización no tiene reversa. Por una sencillísima razón, porque yo no puedo llegar a la fábrica de Tesla y decirle al señor Elon Musk, mire señor Elon Musk, usted es un tipo antisocial, usted no está contratando a nadie para crear esos carros. Por lo tanto, o usted contrata a alguien o le cierro la fábrica. Si yo llego a decirle eso, yo a Estados Unidos le digo eso al señor Elon Musk, el señor Elon Musk me dice, muchas gracias Alberto, no te preocupes, yo mismo la cierro, porque allá en Singapur, o allá en Vietnam, o allá en Alemania, no tienen ningún problema con que yo les abra la fábrica allá. Porque a pesar de que aquí no hay gente trabajando, sí hay gente trabajando detrás de los computadores que están arriba.
Pero ¿quiénes son los que están trabajando en los computadores que están arriba? Los ingenieros de sistemas, los físicos, los matemáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene reversa y lo tenemos que entender. Este ejercicio uno lo puede ver desde cualquier lado, positivo o negativo. Este ejercicio lo hicieron en el 2013 la Universidad de Oxford. La conclusión de este ejercicio es que de aquí al 2025, déjenme repetir eso, 2015 al 2025, el 47% de los empleos que existen en este momento en Estados Unidos no van a existir. O sea, de los 143 millones de personas que están trabajando en este momento en Estados Unidos, dentro de 10 años, la mitad no están trabajando en los empleos que tienen en este momento. Entonces, esto no es para ponerse triste o para decir miércoles hasta aquí llegamos, no hay nada más que hacer, suicidio general, porque en fin, no hay forma, no va a haber trabajo, sino para entender que esto que estamos viendo en este momento es lo mismo que vimos cuando se inventaron los aviones, cuando se inventaron los carros, cuando se inventaron los ferrocarriles, cuando se inventaron, pasamos de agricultura a manufactura, es exactamente el mismo proceso. El problema es que no está pasando en un periodo de 20 años, sino en un periodo de 2, 3, 4 años. Y eso hay que entenderlo. ¿Para qué? Para poder invertir mejor. Una cosa muy importante que también tenemos que entender. En este país, y esto ni siquiera necesitamos leyes, necesitamos es una decisión política del Ejecutivo. Hay que seguir trabajando en hacerle la vida fácil a la gente que genera industria en este país. Cada vez que yo paso por la 94 con 30, me acuerdo de esto. Los chinos construyeron un edificio de 57 pisos en 19 días. Déjeme repetir eso. Hicieron una torre del tamaño de la torre de Bacatá en 19 días. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en estas? ¿4 años? ¿3, 5 años? ¿5 años? Pacho me dice 5 años, lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se demora eso? Porque ¿cómo es posible que en Colombia nos demoremos tanto y en China nos demoremos tan poquito? Porque en China los procesos son muy limitados, son más sencillos. Nosotros tenemos que entender, y esto no es para hablar a favor del autoritarismo, hay países que también son muy eficientes. Europa hay países muy eficientes también, no nos tenemos que volver autoritarios. Pero lo que sí tenemos que entender en este país es que el bien general tiene que estar por encima del bien individual. Y si a mí me molesta que haya un avión que aterriza en el aeropuerto El Dorado a las 10 de la noche, yo no puedo poner una tutela para que cierren el aeropuerto por la noche porque no puedo dormir, porque mato la economía. No puede ser, tenemos que avanzar en esas cosas como país, porque si no el mundo, nosotros estamos subiendo, todos vamos subiendo al 3% de crecimiento, pero los que van creciendo al 6%, los Vietnams, los Singapurs, los Corea del Norte, etcétera, pero Corea del Sur, perdón, están creciendo al 6% porque tienen procesos mucho más sencillos y porque son mucho más amigables con los negocios. Y esto tenemos que avisar para avanzarlo también. Colombia tiene que básicamente avanzar en 2, 3 cosas, porque tenemos que ser conscientes que en una democracia hay poco espacio para cambiar todo de una vez por todas, pero no dejemos que esta crisis no nos vaya a dejar con una mejor legislación tributaria. Colombia está número 146 en el mundo, el 1 es el más alto, 179 es el más bajo. Colombia está en número 146 en el mundo en términos de pagar impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa promedio en Colombia, cualquiera, utiliza 80 días del año haciendo trámites para pagar impuestos. 80 días, en promedio. O sea, usted suma todo lo que se gasta en abogados, en trámites, en mensajeros, en meter datos, etcétera, en responder a la DIAN, todas esas cosas, es una locura. ¿Saben cuánto se demora el país más eficiente del mundo en pagar impuestos? Se llama Singapur, 17 horas al año. Usted llena un documento, un papelito y listo, pagó sus impuestos. Tenemos que avanzar en eso. Colombia tiene que oírle a las conclusiones que vengan o que están viniendo de la Comisión de Expertos sobre la Reforma Tributaria, y ojalá el gobierno tome esas decisiones.
¿Para qué? Para que crezcamos más, porque en el resto estamos mejorando bastante. Por ejemplo, en la capacidad de tener crédito ya estamos en el 2 en el mundo. Eso es muy importante, se han mejorado muchas cosas. Ha habido muchas mejoras en los últimos años, pero por ejemplo en la parte de los impuestos y en la de que se cumplan los contratos, seguimos muy rezagados. Y como muestra esta gráfica, del 2010 al 2014, fíjese que la única parte donde mejoró notablemente Colombia es en la capacidad de conseguir electricidad. Entonces no vamos suficientemente rápido. No estamos durmiendo en los laureles cuando el resto del mundo va a toda velocidad. ¿Por qué es esto importante para el país? Porque si no logramos tener más recaudo fiscal, va a ser muy difícil mejorar la calidad de la educación de Colombia. Y como es clarísimo en esta regresión, Singapur, el país que mejor sistema educativo tiene, es el país más rico. Hay una relación unitaria en la capacidad, esto es la prueba PISA, capacidad de los países de educar a sus niños y tener una economía que funcione adelante. Las pensiones se nos llevan el 6% del PIB en este país. La edad promedio de Colombia es 28 años, si no estoy mal. No hay derecho que nos gastemos el 6% del PIB, cuando en educación solamente nos gastamos 3%. Esto hay que cambiarlo. ¿Cómo? Gastando mejor, porque Colombia gasta muy mal. Y lo único que se necesita para comenzar a gastar bien, mejor por lo menos, es una decisión política. ¿Y por qué lo digo con optimismo? Porque se ha hecho en otras partes del mundo. Aquí no hay que inventarse la rueda de otra vez. Óscar Iván Zuluaga decía, vamos a meter un esfuerzo fiscal muy importante para tener una jornada única. Perfecto. ¿Por qué decía eso Óscar Iván Zuluaga? Pues porque es que los japoneses tienen semejantes puntuación en matemáticas y lectura porque tienen jornada única. Hay que hacer eso, hay que lograr eso de alguna forma posible. No puede ser que nos gastemos 6% del PIB pagando 1.600.000 pensiones y nos gastemos la mitad de eso educando a todos los niños de Colombia. Eso es inaceptable, es una tragedia social. Esas son las conversaciones que tenemos que tener para que Colombia vuelva a crecer al 6%, porque lo puede hacer. Todos ustedes lo hemos visto, crecimos al 6, al 7% en los buenos tiempos sin duda, pero si nos quedamos y nos dormimos en los laureles, no reformamos, no volvemos a crecer nunca más al 6%. Gracias, Alberto. Un placer estar en Bogotá de nuevo. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde, traerles un mensaje dentro de esta charla sobre globalización. Y bueno, quiero empezar con un gráfico que es muy curioso. Este gráfico fue hecho por el economista Angus Maddison. Es un economista que murió hace unos pocos años, y su gran estudio de carrera, su obra fue calcular el PIB per cápita de la humanidad desde el año 1 hasta el año 2000. Mira qué curioso lo que encontró Maddison. Maddison encontró que por gran parte de la historia presente de la humanidad, después de Cristo, el ingreso per cápita promedio de la humanidad fue el equivalente de $1 al día, más o menos. Que eso es lo que el Banco Mundial estima como el umbral de pobreza extrema. Este gráfico nos dice dos cosas. Por un lado nos dice que la pobreza es el estado natural de la humanidad, y lo otro que nos dice es que el estancamiento es el estado natural de la historia, ha sido la constante en la historia. Si Thomas Jefferson a principios del siglo XIX hubiera invitado a cenar a su casa en Monticello a Julio César, y Julio César hubiera llegado a cenar a Monticello, no hubiera notado Julio César mayor desarrollo económico ni tecnológico, a pesar de que Julio César vivió básicamente 19 siglos antes que Thomas Jefferson. Sin embargo, si nosotros invitáramos a Thomas Jefferson a almorzar, a comer a nuestras casas, hoy en día el tipo saldría espantado de ver todo el tipo de cosas que vería: electricidad, microondas, comida enlatada, etc. En fin, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué pasó exactamente alrededor
del siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que hizo que de repente, como mencionaba Gloria, nada ha cambiado esta mañana, nada ha cambiado, tenemos los mismos recursos naturales, tenemos las mismas facultades, pero de repente, lo que no habíamos hecho por 5.000 años, de repente lo hemos hecho de una manera espectacular en los últimos 2 siglos. Y la pregunta es exactamente qué fue lo que detonó este cambio tan dramático. Este gráfico también muestra el desarrollo de la pobreza en los últimos 200 años. Si ustedes oyen a los populistas de América Latina, Evo Morales, Rafael Correa, el Papa Francisco, ustedes oirán ustedes creerán que vivimos en un mundo que cada vez está peor, de que vivimos en un mundo con más pobres, con mayor exclusión, con mayor miseria. Sin embargo, si vemos las cifras, son totalmente contrarias a lo que dice la retórica populista. Hace 200 años, el 85% de la humanidad vivía con menos de $1 al día, el equivalente de menos de $1 al día. Y esto ha venido cayendo de manera dramática, especialmente en los últimos 50 años. Es más, en los últimos 30 años hemos visto un fenómeno que nunca más se volverá a repetir en la historia de la Tierra, que es que 600 millones de chinos abandonaron la pobreza en tan solo 3 décadas. Esto es algo que nunca más volveremos a ver. Y esto ha tenido consecuencias enormes, no solo para China, sino para todo el mundo. Nuevamente nos tenemos que preguntar qué ha sido el ingrediente que ha causado este cambio tan radical en relativamente poco tiempo. Bueno, ha sido el crecimiento económico. Hace poco, hace 1 año y medio más o menos, salió este estudio de 3 economistas del Banco Mundial que analizaron en los últimos 40 años los ingresos de 118 países y encontraron que cerca del 80% en la mejora de los ingresos del 40% más pobre en estos 118 países se debía a crecimiento económico. Y únicamente menos del aproximadamente 20% se debía a programas redistributivos. Es decir, el crecimiento económico es el mejor programa antipobreza que hemos descubierto. Sí, los programas redistributivos, como hemos visto en América Latina, pueden jugar algún papel para ayudar a personas que no pueden salir por sí mismas de la miseria, pero para ayudar al grueso de la humanidad a salir de la miseria y a prosperar, la receta es el crecimiento económico. No solo eso, sino que este estudio también encontró algo también muy interesante, y es que encontró que cuando la economía de un país crece 7%, los ingresos del 20% más pobre de la población de ese país crece 7%. Si un país crece 10%, los ingresos del 20% más pobre de la población crecen 10%. Es decir, los ingresos de la población más pobre, del 20% más pobre de un país, crecen al mismo ritmo que el crecimiento de una economía. Mucha gente se mofa del concepto de la teoría del derrame, pero la evidencia la sustenta. Si una economía crece 10% anual durante 30 años, como lo ha ocurrido en el caso de China en las últimas 3 décadas, efectivamente los ingresos de la gente más pobre crecen en promedio 10% anual, y eso es lo que explica la salida de la pobreza de cientos de millones de personas en ese país. La pregunta entonces que tenemos que hacernos ahora, habiendo descubierto el agua tibia, es ¿qué genera el crecimiento económico? Y es aquí donde quiero presentarles, si ya no han oído de esto, el índice de libertad económica, este trabajo que publica anualmente el Instituto Fraser de Canadá. Nosotros en el Instituto Cato de Washington lo publicamos, y es un trabajo que se viene haciendo desde finales de los años 70, impulsado por el economista Milton Friedman. Milton Friedman con sus colegas también tenía estas discusiones y decía, mira, tenemos literalmente cientos de años, como más adelante lo voy a enseñar, literalmente cientos de años hablando sobre cómo la libertad económica es la que genera crecimiento económico, sobre cómo la libertad económica es la que genera prosperidad, pero deberíamos poder demostrarlo empíricamente, deberíamos poder demostrarlo con un estudio, medir la libertad económica y ver si es cierto
que la libertad económica genera prosperidad y crecimiento. Y es a partir de tertulias y talleres de trabajo que Milton Friedman y sus colegas diseñan el índice de libertad económica precisamente para medir las políticas económicas de un país y ver qué tan consistentes son con estos conceptos. ¿Cómo definieron la libertad económica? 5 grandes componentes de la libertad económica identificaron. El tamaño del Estado, aquí se cuenta el gasto público, qué tan grande es el gasto público como porcentaje del PIB. Se mide también qué tan altos son los impuestos de renta, que si es un 75%, como hace poco hicieron en Francia, si son más bajos. También se mide la existencia o no de empresas estatales. Un país que tenga muchas empresas estatales es un país con poca libertad económica. Segundo gran componente es el respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho. Mucha gente acusa a los liberales de ser anarquistas, de no creer en el Estado, cuando en verdad un pilar fundamental de la libertad económica es que haya un Estado que haga cumplir las reglas del juego, que garantice seguridad jurídica, que haga cumplir los contratos, que garantice la protección a la propiedad privada, que reduzca el crimen a lo mínimo posible, con un sistema judicial independiente. Todas estas son las cosas que se miden en este apartado. Estabilidad monetaria, básicamente que las autoridades de un país no inflen la moneda, que no haya inflación, que se le permita a la gente tener cuentas bancarias en otras divisas, si así desean. También está la libertad de comercio internacional, que haya aranceles bajos o no haya aranceles preferiblemente, que las regulaciones no arancelarias sean pocas, que la gente tenga también libre movimiento de capitales, pueda sacar la plata y meterla en un país, que también pueda visitar un país sin necesidad de contar con visas. Los liberales creemos en el libre movimiento de bienes, servicios, capital y personas, y ese son el tipo de cosas que se miden aquí. Y finalmente las regulaciones. ¿Qué tan fácil es abrir un negocio? Hay convenciones colectivas, hay salarios mínimos, cuáles son las regulaciones sobre el crédito, quién establece la tasa de interés, si es el gobierno, si es el mercado. Ese tipo de cosas es lo que se mide en el apartado de regulaciones comerciales, laborales y de crédito. Como ustedes pueden ver, el concepto de libertad económica es multidisciplinario. No se puede explicar por una sola política. Mucha gente cree que porque un país firma muchos tratados de libre comercio ya es un país con una economía liberal. No es así. El país puede firmar muchos tratados de libre comercio que si tiene altos niveles de inflación, que si tiene altos impuestos, que si tiene regulaciones asfixiantes sobre el sector privado, no es una economía liberal. Igualmente, mucha gente de izquierda, como veo que es el alcalde de Bogotá, pone a Suecia como un ejemplo de socialismo, por sus altos impuestos y por su alto nivel de gasto público. Pero si nosotros vemos el Estado de Derecho en Suecia, vemos que es uno de los países con mayor protección a la propiedad privada que existe en el mundo. Si nosotros vemos la política monetaria Suecia, veremos que es uno de los países con mayor estabilidad en su moneda. Si vemos la libertad de comercio, veremos que es una de las economías más abiertas al comercio, y sus regulaciones son regulaciones que no asfixian al sector privado, sino que facilitan la creación de empresa. El problema con la izquierda en América Latina, cuando habla de Suecia como ejemplo, es que lo único que quieren copiarle son los impuestos y no quieren copiar los otros componentes que han hecho de ese país un país, de hecho, de los más libres económicamente del mundo y de los más prósperos. Tomando en cuenta estos criterios, asignando notas a cada uno de ellos, utilizando datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional, etcétera, podemos entonces ver quiénes son las naciones más libres en materia económica. Podemos ver que Hong Kong, que no es un país, es una unidad administrativa autónoma, ha sido consistentemente, desde que se produce este índice, el territorio con mayor libertad económica. Una isla sin ningún tipo de recurso natural, sobrepoblado, pero que gracias a una administración británica que permitió básicamente un ambiente liberal de hacer negocios sin mayor interferencia estatal, tiene hoy un PIB per cápita más alto que el de muchos países de Europa occidental. Singapur, se ha hablado varias veces de ese país durante esta jornada. Nueva Zelanda, Suiza, Mauricio, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Australia y Chile y Finlandia empatados en número 10. ¿Ustedes ven algo en común? ¿Algún patrón
particular en este top 10? No hay ninguno. Aquí tenemos países católicos, protestantes, budistas, ateos probablemente, tenemos chinos, tenemos árabes, tenemos África subsahariana, tenemos latinoamericanos, europeos. No hay ningún tipo de determinismo geográfico, racial, étnico, religioso sobre cuáles economías son las economías más libres del planeta. Otro punto interesante es que aquí no está Estados Unidos, el país que muchos consideran el imperio, ¿verdad? La cuna del capitalismo salvaje. De hecho, se encuentra en la posición 12 y ha venido cayendo en los últimos años en materia de libertad económica. Los peores 10, aquí sí vemos cierto determinismo geográfico, hay una cantidad importante, aproximadamente 5 países del África subsahariana, y vemos tristemente a 2 países de América Latina, Argentina y Venezuela, en esta lista infame. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde está Cuba ahí? Bueno, como este índice se elabora a partir de datos fiables de organismos internacionales, si no existen datos fiables para calificar a un país, ese país no se incluye dentro del índice. ¿Cuántos días dura abrir una empresa en Corea del Norte? Bueno, no sabemos. Entonces no se incluye a Corea del Norte, no se incluye a Sudán, no se incluye a Cuba. Pero los países que tenemos información, Venezuela es el país actualmente con menos libertad económica. ¿Por qué es importante la libertad económica? Si nosotros tomamos los 152 países en el índice de libertad económica, los dividimos en grupos de 4 y analizamos sus PIB per cápita, veremos que los países con mayor libertad económica son significativamente más prósperos que los países con menos libertad económica. ¿Por qué? Porque los países con mayor libertad económica crecen a un ritmo superior que los países con menos libertad económica. Tienen un nivel de pobreza infinitamente menor, es más, casi han erradicado la pobreza extrema, y definida como menos de $1 al día, en comparación con los países con menos libertad económica que tienen todavía un porcentaje significativo de su población viviendo en la miseria. Mucha gente dirá, bueno, la causalidad no explica correlación. El hecho de que los países más ricos sean los más libres económicamente no dice que sea la libertad económica la que ha causado este fenómeno. Pero como mencionaba anteriormente, eso es un debate de cientos de años literalmente. Vámonos a 1759. Recordemos el gráfico inicial de Angus Madison. Es aproximadamente en el siglo XVIII, siglo XIX, que empieza a ocurrir un fenómeno hasta entonces nuevo en la humanidad, y es que las naciones prosperaban. Antes era estancamiento absoluto, la economía como ciencia social no existía. Pero a partir del siglo XVIII, siglo XIX, es cuando empieza a hacerse evidente la riqueza de las naciones, que las naciones empiezan a enriquecerse. Y uno de los primeros observadores de este fenómeno se llamó Adam Smith. Nuevamente, la economía no existía como ciencia, y Adam Smith, que era un profesor de ética en la Universidad de Glasgow, empezó a notar este fenómeno, y en su primer libro, que no es un libro de economía, es un libro de filosofía, hace la siguiente observación: poco más es necesario para llevar a un estado a su máximo nivel de opulencia, desde el más bajo barbarismo, salvo paz, bajos impuestos y una administración tolerable de justicia. El resto lo traerá el curso natural de las cosas. Vea qué interesante. Adam Smith, hace más de 200 años, está describiendo los principios de libertad económica que antes les detallé. Y luego en su libro de 1776, La riqueza de las naciones, Adam Smith incorpora el libre comercio como otro elemento fundamental que explica la riqueza de las naciones. Entonces, la relación a partir de la evidencia empírica entre libertad económica, crecimiento económico y prosperidad ha sido uno de los debates económicos más añejos en la historia humana. Ha sido básicamente el debate que dio nacimiento a la economía como una ciencia social. Y desde entonces se han publicado muchísimos trabajos que han establecido esta relación entre libertad económica y crecimiento económico y prosperidad. Pero no solo veamos el PIB per cápita, veamos otros elementos de prosperidad, el índice de desarrollo humano que publica las Naciones Unidas todos los años. Si ustedes combinan ambos índices, nuevamente notarán que las economías libres son los que cuentan con las mejores calificaciones de desarrollo humano.
Expectativa de vida, lo que decía Alberto. La expectativa de vida es casi 16 años superior en los países con mayor libertad económica que en los menos de libertad económica. La mortalidad infantil es significativamente inferior en aquellos países con mayor libertad económica. Y pongamos un ejemplo concreto. Además, yo me acuerdo que don Carlos Alberto escribió una columna hace unos años sobre este estudio que publicamos en el Cato Institute. Tengo un colega que es de la India. Ustedes sabrán que la India se independizó del Reino Unido a finales de los años 40 y la India inmediatamente adoptó un modelo económico autárquico, con grandes controles estatales, grandes regulaciones asfixiantes, empresas estatales en los commanding heights, como se le llama a la economía, barreras al comercio, barreras a la inversión. Y esto hizo que la India tuviese una tasa de crecimiento económico desde la independencia aproximadamente hasta inicios de los 80, de aproximadamente un 3% anual. Un 3% anual con el agravante de que el ritmo de crecimiento de la población de la India era un 3% anual. Lo que decía entonces que los ingresos de la India durante este periodo de 3 décadas posterior a la independencia estaban estancados. En 1981, el gobierno indio empieza a hacer algunas reformas económicas. Disminuye los límites a la inversión extranjera, reduce las barreras al comercio, relaja un poco las regulaciones a la apertura de empresas y la India empieza a crecer a un ritmo de 5.5% anual durante los años 80. En 1991, el entonces ministro de Finanzas, Manmohan Singh, que hasta hace un año fue el primer ministro de la India, acomete reformas económicas más agresivas, elimina las restricciones a la inversión extranjera en muchas áreas, reduce los aranceles, privatiza empresas, elimina todas estas regulaciones que asfixian el emprendimiento y la India empieza a crecer a ese ritmo del 7, 8, incluso hasta el 9% que vimos hasta hace unos años. Mi colega en el Cato Institute hizo el siguiente experimento y dijo, bueno, ¿qué hubiera pasado si las reformas tímidas de 1981 hubieran sido tomadas en 1971? Y el crecimiento que tuvimos en los 80 los hubiéramos tenido en los 70 y el crecimiento que tuvimos en los 90 y en los 2000 los hubiéramos tenido en los 80, 90 y 2000. Pero no qué hubiera pasado con el PIB per cápita, sino qué hubiera pasado con la mortalidad infantil, qué hubiera pasado con la pobreza, qué hubiera pasado con la tasa de alfabetismo. Y vea los números que encontró. 14,5 millones de niños indios habrían sobrevivido, 201 millones de indios habrían sido alfabetizados y 109 millones, 2 veces la población de Colombia, habrían salido de la pobreza. Tan solo si las reformas tímidas de 1981 hubieran tomado lugar apenas una década antes. Es por eso que el título de este estudio se llama El socialismo mata, porque efectivamente estamos hablando de una diferencia de vida o muerte cuando se trata de implementar o no estas políticas. Hay una relación también muy clara entre libertades económicas, la libertad económica y los derechos políticos y las libertades civiles. Mucha gente de izquierda dice creer en la libertad política, pero no en la libertad económica. Bueno, son dos caras de la misma moneda. Si nosotros comparamos el índice de libertad económica con el índice de Freedom House sobre libertades políticas y libertades civiles, vemos que existe también una correlación. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que aquellas dictaduras que han liberalizado sus economías, por lo general, tienden a eventualmente democratizarse. Lo vimos en Chile, lo vimos en Taiwán, lo vimos en Corea del Sur y eventualmente lo veremos en China. Es uno de los grandes dilemas que tiene el liderazgo chino, que ellos quieren seguir creciendo a un ritmo saludable, pero saben que eventualmente la clase media que se está construyendo en China va a demandar libertades políticas. Y es por eso que los cubanos no quieren liberalizar su economía. Las reformas que ustedes ven ridículas en Cuba, donde ya usted puede ser un payaso o un reparador de botones sin ser un empleado estatal, van más tendientes a garantizar que la gente que está en el sector privado sobreviva, pero que no se haga próspera. ¿Por qué? Porque ellos saben que la prosperidad es el camino a la democracia.
Y es por eso que el régimen comunista de la isla no quiere eso. Y bueno, el ejemplo aquí en América Latina es muy claro. Chile en 1975 no solo era una cruenta dictadura militar, sino que era el país con menos libertad económica de América Latina. Hoy Chile, según muchos criterios, es la democracia más consolidada de América Latina, con las instituciones más fuertes, y es la economía más libre de la región. Por otra parte, Venezuela, finales de los 70, junto con Colombia, las dos únicas democracias de Sudamérica, un ejemplo para todo el continente, y era el país con mayor libertad económica de América Latina en finales de los 70. Y vimos que el deterioro en libertad económica de Venezuela ha ido acompañado con un deterioro en las libertades políticas, y hoy Venezuela es una democracia solo en nombre. Para cerrar, un gran reto que tenemos en América Latina. El Papa habla de la exclusión, de la globalización de la exclusión, pero no menciona, yo creo que es el principal tema que tenemos que enfocarnos aquí en la región, y es que casi el 50% de los latinoamericanos que trabajan en el sector informal. No están incorporados a la economía formal. Hay gente que no tiene acceso al sistema de justicia, no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a las garantías que brinda la legalidad. Hay gente que vive en un apartheid económico. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué tanta gente? Un 50% de los latinoamericanos, 1 de cada 2, está en el sector informal. Bueno, porque como hemos hablado desde todo el día de hoy, somos la región que más complica el hacer negocios en el mundo. En promedio, según el Banco Mundial, toma 30 días hacer los trámites para poder abrir un negocio formalmente en América Latina. En los países ricos de la OECD son solo 9 días. En Nueva Zelanda es una tarde. Tengo un colega que dice que en América Latina, en el mundo, si usted vive en un país desarrollado y usted se quiere hacer rico, usted se pone un negocio. En América Latina usted necesita ser rico para poder ponerse un negocio, porque solo los ricos pueden enfrentar las cargas legales, las cargas regulatorias de poder abrir un negocio de manera legal. ¿Qué le toca a la gente que no puede costearse los abogados, los contadores, las regulaciones? Tirarse a la calle. Y esto es una de las áreas en donde tenemos que modernizarnos de una manera expedita. Registrar una propiedad: somos la región del mundo que más trabas pone al registro de propiedades. Y la carga tributaria: somos la región del mundo que más impuestos le cobra a sus empresas como porcentaje de las ganancias. En Colombia, como se ha dicho, esta estadística es del 75%. Entonces no debería extrañarnos que, según la Cámara de Comercio de Colombia, el nivel de informalidad en este país anda entre el 50 y el 60%. Así que si nosotros queremos un crecimiento económico más inclusivo en América Latina, necesitamos incorporar a este 50% de la población que actualmente está en el sector informal. Eso no se logra con dádivas, no se logra con asistencia social, sino se logra incorporándolo, dándole la oportunidad de poder ganarse la vida de manera honrada y de una manera legal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Alberto, ya pensaba que no nos quedaba ni un minutico pues, para poder comentar de esto. Yo diría que el denominador común entre las dos presentaciones es un temita que deberíamos abordar antes de terminar la sesión, y el tema de gobernanza. ¿Cómo es posible todo esto que vemos allí, tomando en cuenta la gobernanza y lo que eso implica en el sistema democrático? Muchos de los ejemplos de Singapur, en el caso de China, lo habíamos comentado, pues obviamente tienen unos sistemas que no necesariamente son los más democráticos posibles y que les ha permitido pues, poder instrumentar el libre mercado en una forma con un control político. Aterrizándonos en América Latina, visto esto, uno ve, por ejemplo, Venezuela, que mencionabas ese caso. Venezuela adoptó las libertades económicas dentro de las libertades políticas y no habían pasado 2 años cuando hubo un golpe de Estado y ahora estamos donde estamos. Entonces, ¿cómo ven ustedes, aterrizando esto a América Latina,
el tema de gobernanza, el tema de la responsabilidad social de las empresas que se globalizan, porque al fin y al cabo la globalización viene, se inicia el libre mercado, el libre comercio y son las empresas que lo llevan a cabo. ¿Cómo es la responsabilidad de esas empresas en su participación social y la promoción social dentro de sus organizaciones en la sociedad civil, precisamente para apuntalar el tema de mejor gobernanza y de poder preservar la democracia? ¿Algún comentario, Alberto? Empiezo contigo. A ver, yo creo que esa pregunta que haces tú es realmente importante. Una cosa que yo creo que Juan Carlos y yo estaríamos totalmente de acuerdo al respecto es que una tasa de tributación del 75% contra las utilidades en una empresa en Colombia es simplemente inaceptable, porque es que así uno no puede hacer un negocio con eso, porque es que no vale la pena, es demasiado oneroso, se va uno para otra parte. O sea, como eso es un hecho muy válido, también es completamente inaceptable cuando hay empresas que tienen beneficio con gente educada, etcétera, etcétera, y no hacen sino aprovecharse del sistema para no pagar impuestos. O sea, es algo que por ambos lados tenemos que seguir adelante en ese sentido. Y todo tiene que ver con la cuestión de la honestidad. Y yo creo que la honestidad es una derivada, en cierta forma, de la educación. Entonces, mientras nosotros no logremos educar a nuestros niños y veamos una situación de deshonestidad tan importante como la que está existiendo en Colombia en este momento, bueno, siempre ha existido, porque seamos sinceros, entonces creo que va a ser difícil cambiar eso. Y eso es una de las, por ejemplo, muchos de los colombianos tenemos visiones contrarias a lo que se negocia en La Habana por exactamente ese punto, que es que ¿qué mensaje manda uno cuando tú vas y explotas una iglesia, matas a 89 mujeres embarazadas y niños, ¿cierto? Y tú dices, no, yo no voy a pagar un solo día de cárcel, etcétera, porque yo simplemente lo estaba haciendo por el bien del pueblo. O sea, matar por el bien del pueblo vale. Esa clase de pensamiento es algo que no nos deja avanzar, porque eso se le mete en el DNA a las personas, en el pensamiento, en el subconsciente, y dice, si en este país no le hacen nada a este señor, pues a mí no me van a hacer nada porque me robo o porque lleno la ciudad de grafitis, por ejemplo. Una de las cosas que yo miro es, mira, uno llega a Bogotá y dice, qué tristeza, compara uno Bogotá con cualquier capital asiática, y es todas las paredes llenas de grafitis. O sea, I love Jennifer, por Dios, metan al niño que pone I love Jennifer, lo metan a la cárcel por lo menos 10 días, claro, para que aprenda a respetar la propiedad de la sociedad, ¿no? Obviamente, entonces, pero en cierta medida también el rol del sector privado es fundamental dentro del tema de la colaboración a la gobernanza. Y esa parte, digamos, es la forma de incluir, de esa inclusión y no, digamos, el discurso efectivamente pues del Papa en contra del libre mercado y la globalización. Yo creo que la responsabilidad hoy en día del sector privado es mucho mayor, como tú bien lo mencionas, en el caso de pues también tener que pagar impuestos, pero no solamente eso, el Estado solo no puede tener las políticas de inclusión. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver de qué forma, por ejemplo, ustedes que están en la academia, plantean o miran el rol para efectos de una gobernabilidad que permite dar estos resultados en materia económica, cómo los otros actores de la sociedad pueden contribuir y jugar un papel importante. Sí, yo nada más quiero llamar la atención a no caer en la tentación del autócrata iluminado. Cuando vemos ejemplos como el de Singapur o cuando incluso se habla de China, mucha gente saca las conclusiones equivocadas y dice, bueno, lo que necesitamos es un autócrata iluminado que venga a poner orden y venga a implementar políticas liberales en materia económica, pero manteniendo un firme control político, como lo que ocurrió en estos países. Yo creo que, bueno, el caso de Singapur es muy particular, yo creo que es casi que excepcional a nivel mundial, en donde efectivamente usted tiene un autócrata que tomó decisiones que enriquecieron a su país. Pero así como tenemos a este tipo en Singapur, que murió hace poco, tenemos a los Mobutu Seseko, tenemos a los Robert Mugabe, tenemos a los Velasco Alvarado, tenemos a los Kim Jong-il, tenemos a un montón, a una constelación casi que infinita de dictadores que no utilizaron sus poderes discrecionales para enriquecer sus países, sino para enriquecerse a ellos mismos. Claro, pero ellos no están en esos índices positivos, es decir, lo que vemos ahí que en esos índices positivos hay crecimiento económico, libertades económicas, pero también hay un cierto control político. Obviamente el desideratum
no es ese. No necesariamente, bueno, vimos en ese país que está Nueva Zelanda, está Suiza, está Canadá, está Finlandia, están muy lejos de ser autocracias. No debemos de equivocarnos por ver ahí a Singapur, Hong Kong o Emiratos Árabes Unidos o el mismo Jordania, sino también debemos de ver que hay otras naciones que han logrado estar en este top 10 sin necesidad de mandar a gente al patíbulo o encarcelar. ¿Cuánto pesa el tema cultural en ese sentido, vis-a-vis América Latina? Nuevamente, sí, como mencioné en la charla, si nosotros vemos este top 10, no hay ningún determinismo cultural ahí. Ahí tenemos musulmanes, tenemos chinos, tenemos latinoamericanos, tenemos europeos, anglosajones, árabes, tenemos negros, tenemos blancos, tenemos todo el calidoscopio humano. No hay ningún tipo de determinismo cultural, étnico, religioso que diga que simplemente porque nacimos en América Latina estamos condenados a no tener libertad económica, a ser víctimas del populismo. Cuando yo hablo del tema cultural, no solamente de dónde venimos, sino también la cultura dentro de la sociedad, porque ahí recuerdo bien en las cifras aparece Chile como entre de los más altos, sí, y Venezuela y Argentina dentro de los más bajos. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos ese tema de cultura en el sentido de la forma de llevar la vida, no necesariamente el tema religioso? Es interesante, sí. Hoy en la mañana tuvimos una charla sobre la cultura. La cultura juega un papel, sin duda alguna. Hay una simbiosis entre cultura e instituciones. Las instituciones determinan la cultura y la cultura determina las instituciones. ¿Cuál es el huevo, la gallina? Bueno, ahí estamos en una discusión. Por ejemplo, vea, yo soy de Costa Rica. En Costa Rica tomamos una decisión en 1948 que fue abolir el ejército. Yo sé que es una decisión muy propia de nuestras circunstancias como país, pero nosotros dijimos, bueno, el único país que tiene un historial de invadir a otros en esta región es Estados Unidos, y de nada nos sirve tener un ejército porque siempre nos van a invadir, ¿verdad? Entonces, abolimos el ejército, que fue una decisión que tomó nuestro presidente en ese entonces, sin consultar con nadie. Fue una decisión, un cambio institucional impestivo, que en 60 años ha determinado la cultura del costarricense. Los costarricenses, y no lo tomen a mal, pero los costarricenses cuando viajamos a otro país y vemos gente en uniforme, sentimos cierto choque, ¿verdad? No estamos acostumbrados a ver a gente en fatiga en la calle. Me pasa en Estados Unidos, donde yo vivo, me pasa aquí en Colombia, en Centroamérica, etcétera. Bueno, ahí vemos entonces un ejemplo de un cambio institucional que terminó determinando la cultura costarricense, y lo vimos esta mañana con los temas de la diferencia entre Alemania del Este, Alemania Occidental, etcétera. Entonces, sí, puede ser que la cultura de un país atente contra la toma de decisiones, cierta toma de decisiones, pero no tenemos que tampoco descartar el impacto que los cambios institucionales terminan teniendo en la cultura de los países. Tengo solamente para una última pregunta. Alberto, ¿cómo ves tú la participación del sector privado en todo este tema de construcción de país, de construcción de democracia, de construcción de gobernabilidad? Tú que estás en el mundo internacional de las finanzas y que estás viendo muy de cerca pues la globalización de todas estas empresas, ¿qué nos puedes decir en ese sentido y la solidaridad que de una u otra forma en estos tiempos se requiere también frente a los excluidos? A ver, Gabriela, te voy a contestar de una forma que quizás no le guste mucho a algunas personas del público, pero yo soy muy honesto con eso. Queremos tu pensamiento. Yo te digo una cosa, el objetivo número uno de una empresa es generar la maximización de las utilidades. ¿Para qué? Para que esa maximización de las utilidades signifique más inversión, más crecimiento, más empleo y más impuestos. Ojo, a una tasa menor, como en Irlanda, 12,5%, o como en Dinamarca, el 20%, no al 44% como en Colombia. ¿Para qué? Porque yo pienso que la empresa, si una empresa, o sea, una persona como Musk, que se inventó SpaceX y PayPal y todas estas cosas, es una persona que tiene una capacidad que viene del DNA personal de esa persona. Dios decidió que Elon Musk iba a ser el tipo que se inventaba los Teslas.
Alberto Bernal jamás se va a inventar un Tesla, no puede lograrlo. ¿Tú sí crees en la responsabilidad social Claro, empresarial? pero ¿Y yo en qué creo forma? pero yo creo que yo en ese sentido pienso muy por el lado de Ayn Rand, digamos, en términos de la visión más libertaria al respecto, que es mi obligación como industrial, o sea, yo diciendo, mi obligación como industrial es dar la mayor cantidad de empleo posible en mi país, hacer la mejor cantidad de inversión para que mi país, en vez de tener 8.000 grandes contribuyentes, como en Colombia, 8.000 grandes contribuyentes pagan, creo que, presidente, acuérdenme usted, el 85% del ingreso tributario, una cosa así ridícula, a tener un país donde en vez de haber 8.000 grandes contribuyentes, tengamos 500.000 grandes contribuyentes y en eso tenemos tanto impuesto, tanto dinero, que podemos educar a todos nuestros niños y asegurarnos que ningún niño en este país duerma con hambre. Nuevamente, la mejor política social es una economía de alto crecimiento que genera muchos empleos, ojalá empleos formales y con un bajo nivel de inflación. Sin duda alguna, esa es una parte del pensamiento sobre la política pública, sobre la globalización. Hay otros que opinan distinto, la discusión queda abierta pues para siempre. Yo creo que todavía estamos in the making. Muchísimas gracias a todos por la participación. Perdón, presidente. Disculpe. La verdad es que estos distinguidos panelistas le causan a uno una reflexión. Cuando uno se queja de las altas tasas de contribución, en América Latina le dicen, bueno, pero es que en nuestros países todavía el recaudo es muy bajo frente al PIB. Pero ¿cómo quieren que sea más alto con estas informalidades? Y lo que no miden es lo que tendrían que medir para tomar decisiones de política económica, que es el peso de la tributación sobre las empresas que pagan. Entonces, con esa tributación tan alta, ¿cómo vamos a crear más empresas? Además, con todas las razones de desconfianza de inversión. Los políticos somos pro empresa privada vergonzantes, porque vamos a la empresa privada en época de elecciones a pedir dinero y después no somos capaces de defender la empresa privada como el único camino para superar pobreza. Yo diría, la Constitución colombiana del 36 dijo bellamente, la empresa privada es función social y como tal tenemos que entenderla. Yo concluiría con esto. Nosotros tenemos que enfrentar ese discurso populista latinoamericano y decir claramente que el problema de América Latina no es por la empresa privada, sino por falta de empresa privada. Muchas gracias.